Buenos días chicos, espero que estén todos muy bien dentro de sus casas, descansando y cuidándose obviamente de todo lo que está pasando. Así que espero que se encuentren bien con sus familias, sobre todo en el ámbito de la salud, que es lo más importante. Pero como bien saben, tenemos que seguir avanzando en el ámbito académico, así que vamos a presentar hoy lo que es la Organización Política de Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a analizar cómo está organizado el país, ya en el ámbito político. Y como vemos aquí en el objetivo, el cual dice analizar las características de la organización política del país, comprendiendo la importancia de la constitución política. Ojo con esa palabra, que la constitución es muy importante y vamos a tratar de ver a gran escala qué es lo que es y cómo funciona esta organización de Chile. Primero, partiendo por esta organización, se establece que Chile es una república democrática, ¿ya? Así se establece que se organiza Chile como una república democrática. Esto lo establece la constitución política del país, ¿ya? Por eso es que es tan importante. En nuestra constitución actual se establece que Chile es una república democrática. Si nos vamos a separar esta palabra, tenemos lo que es república y democracia, ¿verdad? Y democracia, yo creo que la han escuchado muchas veces, pero muy pocas personas saben el real significado de lo que es, ¿ya? Y democracia a gran escala, muchachos, la podemos entender como un sistema político, ya, el cual defiende la soberanía y el poder del pueblo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo es un sistema político donde el pueblo tiene la capacidad de elegir y controlar a sus gobernantes, ¿ya? Es decir, nosotros como pueblo, como nación, tenemos, según lo que es la democracia, tenemos la necesidad, tenemos el poder de controlar y elegir a nuestros gobernantes, a las personas que nos van a representar. Y obviamente con un bien social, con un bien para todos. Eso es democracia, ¿ya? Se podría decir en algunas partes separar la palabra entre lo que es demo y cracia, en la cual una es poder y el otro es pueblo. Es decir, que el pueblo tiene el poder o el gobierno del pueblo, donde todos los ciudadanos participan en esta forma de gobernar. Y por otro lado tenemos, como les dije, la palabra república, donde para que sea una república se necesitan estas cuatro principales características que vemos aquí, ¿ya? La primera de estas características, obviamente como aparece en la imagen, es la responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? A la responsabilidad política ante la ley. Todos, todas las personas que nos representan, los cargos políticos, tienen una responsabilidad ante la ley, la cual deben cumplir. Ya, al igual que todas las personas, al igual que todos los ciudadanos, deben cumplir estas leyes que se establecen como país. Luego tenemos otra característica que es la temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para que sea una república democrática se debe, se debe elegir a nuestros gobernantes cada cierto tiempo. No puede ser un gobernante que esté toda la vida, sino que cada cierto tiempo, cierta cantidad de años, se debe ir eligiendo a nuevos representantes. Por ejemplo, en nuestra constitución se establece que cada 4 años elijamos a un nuevo presidente de la república. A eso se refiere con temporalidad. No puede estar de por vida. Las personas que no gobiernan o nos representan. El tercer punto es la elegibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los cargos públicos o políticos ya deben ser elegidos por la ciudadanía. Para que sea una república democrática deben ser elegidos por la ciudadanía, principalmente por medio del sufragio, donde todos los ciudadanos elegimos a las personas que nos van a representar y elegimos a las personas que van a estar en determinados cargos públicos o políticos. Y por último, el último punto que se necesita para que se cumplan todas las características de lo que es una república democrática es la división de los poderes del Estado. Es decir, el poder del Estado no se puede centrar en una sola persona o en un solo organismo, sino que debe existir una división de estos poderes. En el caso de Chile tenemos la división entre el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Entre estos tres poderes del Estado son las máximas organismos que nos gobiernan, ¿ya? No puede ser, como les explicaba, solo un organismo o una persona que nos gobierne, sino que este poder total del Estado debe estar dividido. Todo esto, muchachos, lo establece también lo que es la constitución política. Por ejemplo, la constitución política establece cada cuántos años se deben hacer nuevas elecciones, ¿verdad? Establece también quienes pueden
ejercer el derecho de sufragio en estas elecciones y establece las características, por ejemplo, de las divisiones del poder del Estado. Es decir, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer cada uno de estos poderes del Estado. Ya si nos enfocamos netamente en esta división de los poderes del Estado, como yo les había mencionado anteriormente, tenemos lo que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, como aparece en este mapa conceptual. El ejecutivo es el encargado de administrar el Estado, ¿ya? Es decir, es quien organiza todo lo que es el país durante su mandato, durante su gobierno. Y la máxima autoridad o máximo cargo político del poder ejecutivo es el presidente de la República, ¿ya? Esa es la máxima autoridad del poder ejecutivo. Es decir, este poder ejecutivo se representa como su máxima autoridad o como su máximo cargo, es la del presidente de la República. Luego tenemos el poder legislativo, ¿ya? El cual es el encargado de aprobar las leyes del país. Como ustedes saben, que está el Congreso Nacional, donde se aprueban o se rechazan las leyes que el que el Poder Ejecutivo empieza a enviar, ¿ya? Y también es el encargado de fiscalizar al Poder Ejecutivo, es decir, es el encargado de vigilar que el Poder Ejecutivo, que el Presidente de la República, cumpla ante la ley y cumpla con sus obligaciones y lo que puede o no puede realizar en su cargo, ¿ya? Y como les mencionaba, dentro del Poder Legislativo tenemos como la máxima autoridad o el máximo estamento lo que es el Congreso Nacional. El Congreso Nacional representa lo que es el poder legislativo, ¿ya? Para que todos lo tengan claro. Y dentro de lo que es este Congreso Nacional en nuestro país, la Constitución nuevamente, para que vean que es muy relevante, establece que nuestro Congreso Nacional es de carácter bicameral. ¿Qué significa bicameral? Que tiene dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja. En la Cámara Alta están los senadores y en la Cámara Baja están los diputados, ¿ya? En el caso de los senadores son elegidos cada 8 años y en el caso de los diputados cada 4. Esto se realiza por medio de el sufragio, ¿ya? O sea, se tiene que ir a votar por los diputados y senadores. Entonces, tenemos Poder Ejecutivo, máximo representante, el Presidente de la República, encargado de administrar el país. Luego tenemos el Poder Legislativo, máximo representante o autoridad, es el Congreso Nacional, ¿ya? Y es el encargado de aprobar leyes y fiscalizar también lo que hace el Poder Ejecutivo. Y por último, la división de los poderes del Estado concluye con el Poder Judicial, ¿ya? El cual es el encargado de ejercer la justicia según la ley. Y para eso tiene los tribunales de justicia. Todo eso conlleva lo que es el Poder Judicial. ¿Y cuál es la máxima autoridad dentro de este Poder Judicial o el máximo organismo? Es la Corte Suprema, ¿ya? Entonces tenemos judicial con la máxima representante o máximo poder, la Corte Suprema, tenemos el legislativo con lo que es el Congreso Nacional y tenemos el ejecutivo con lo que es el Presidente de la República. Y como les había mencionado que la Constitución es muy importante del país, tenemos que saber qué es lo que es una Constitución, ¿verdad? Una Constitución política. Bueno, en este caso, como definición, tenemos que es una ley fundamental del ordenamiento jurídico, ya que se encarga de organizar el Estado y su forma de gobierno, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es la estructura del país, muchachos. La Constitución política es la estructura, ¿verdad?, fundamental de ordenamiento jurídico, o es decir, de las leyes, ¿ya? La estructura del país en cuanto a la organización, ¿ya? Y también fija las atribuciones y límites del ejercicio de los tres poderes del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que fija lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer cada uno de los poderes del Estado, que son los que organizan este país, ¿verdad?, en el ámbito político. Y además establece los deberes y garantías de cada persona. Por ejemplo, muchachos, en la Constitución se establece, aparte, como les mencionaba, de mencionar lo que pueden y lo que no pueden hacer los poderes del Estado, también se establecen las garantías personales de cada persona, de cada ciudadano, de cada persona nacional. Se establece quiénes son ciudadanos, se establece quiénes son nacionales o chilenos, ¿verdad? Se establece también qué es lo que deben hacer para optar a esto, a ser ciudadano, a ser nacional. También se puede establecer quienes pierden este beneficio, ¿ya? Entre muchas cosas.
Se establece también las atribuciones que tiene el presidente de la República, hasta dónde llega su poder, ya hasta dónde llega el poder del Congreso. Se establecen también los principios de soberanía dentro del país, ya. Es decir, es nuestra estructura política, nuestra estructura de organización jurídica dentro de nuestro querido Chile, ya, para que lo vayan entendiendo con qué es lo que es la constitución política. Y la constitución política de Chile, muchachos, que nos rige actualmente, fue creada o fue promulgada en 1980. Esa es nuestra constitución actual. Como ustedes pueden ver, tiene muchos años, ¿verdad? La constitución. Por lo general, las constituciones políticas duran bastantes años hasta que se empieza a generar un cambio estructural en el país, por lo cual también se debe realizar un cambio a esta constitución, porque el Chile de 1980 no es el mismo Chile actual, en muchos aspectos, ¿ya? Anterior a esta constitución estaba la de 1925, o sea, pasaron muchos años para poder cambiarla, si ustedes se dan cuenta. Y anterior a esta, la de 1833, ¿ya? Para que se den cuenta que las constituciones políticas duran muchos años, y cuando se cambian o se actualizan, es por el hecho de que se cambia la estructura nacional, desde el momento en que se promulga una constitución al momento en que se cambia. Dentro de la constitución, muchachos, también se pueden hacer reformas constitucionales, es decir, pequeños cambios a la constitución, como se han hecho durante los últimos años. Bueno, y como yo les explicaba, dentro de lo que es esta constitución política se establece lo que es la nacionalidad y la ciudadanía. En el caso de nacionalidad tenemos que es un vínculo jurídico básico que determina la pertenencia de las personas a un Estado. Es decir, establece quiénes son chilenos, quiénes son argentinos, quiénes son españoles, quiénes son franceses, ¿ya? Establece el vínculo que tiene una persona con un Estado. Y para obtener la nacionalidad hay varios parámetros. Por ejemplo, el que ustedes tengan padres nacionales, padres chilenos, y hayan nacido en este país, los establece como chilenos, ya, entre muchos otros. Y también hay formas en que se pierde la nacionalidad, ya. Por otra parte, tenemos lo que es la ciudadanía, ya, y la ciudadanía es la persona que teniendo el ciudadano, perdón, es la persona que, teniendo derechos políticos, los ejerce o manifiesta en el gobierno. Es decir, tenemos los nacionales, ¿ya? Y tenemos los ciudadanos. Los ciudadanos son las personas que pueden ejercer derechos políticos. Esa es la diferencia. Y para ser ciudadano, lo establece la Constitución política, que debemos ser mayores de edad para poder ejercer derechos políticos. Por ejemplo, si estuviéramos en la sala de clases, estoy yo presente con todos ustedes, todos nosotros seríamos nacionales, ¿ya? Pero solo yo sería un ciudadano. ¿Y qué derechos establece el ser ciudadano? Ya establece derechos, por ejemplo, del sufragio, de ir a votar, de elegir a nuestros representantes. Como pueden saber, yo soy ciudadano, por lo tanto yo lo puedo realizar. Ustedes son solo nacionales, así que no pueden realizar o ejercer el derecho del sufragio, del voto, ¿ya? También pueden ser derechos como, por ejemplo, acceder a cargos políticos. Para acceder a un cargo político se debe ser ciudadano, ¿ya? Entre otros derechos y obligaciones que se tienen. Y el ser ciudadano también se puede perder, muchachos, dependiendo de una serie de estamentos que establece la Constitución política. Por lo cual, muchachos, ya terminando, les quiero recordar que la actividad o la guía que hay que realizar va en relación al material que les envíe para que lo lean, va en relación a este video para que lo vayan entendiendo un poco más, les quede un poco más claro, va en relación a lo que me pueden preguntar y voy explicando en las videollamadas que realicemos. Y por último, necesito que todos ustedes descarguen, o si la tienen impresa a mano, mucho mejor, lo que es la Constitución política de Chile, porque ahí vamos a trabajar con ella, entre muchas cosas, quiénes son nacionales, cómo se puede optar a la nacionalidad. Por ejemplo, si una persona pertenece a otra nación, cómo puede cambiar esta nacionalidad, ¿ya? Hay países en los cuales se establecen una doble nacionalidad, que es esto que puede ser tanto de, usted puede tener un vínculo con un estado como con otro, ¿ya? Todos esos aspectos, al igual que los de la ciudadanía, están en la Constitución y vamos a trabajar con ellos. E incluso en la guía hay un par de preguntas sobre esto mismo, por lo cual necesito como prioridad que descarguen
la Constitución Política. En la guía que les hice llegar está el link donde la pueden descargar. Ahora, si que tienen ustedes la Constitución o la opción de tenerla de forma física, sería ideal, ya para que vayan conociendo un poco nuestra Constitución Política. Así que, sin más que decir, me despido con un fuerte abrazo a la distancia, esperando que se encuentren todos bien y esperando obviamente que se vuelva a las clases presenciales. Me imagino que tienen muchas ganas, pero por el momento esta es la forma que tenemos para avanzar. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan en relación a la guía, al contenido o algo que se haya pasado, me lo pueden realizar por medio de las videollamadas que realizamos todos los días martes. Así que hasta luego, un abrazo a la distancia, que estén muy bien.